¿Qué tal? ¿Cómo están? Domingo en la noche es el horario de Zoom Deportivo. Ahora, Zoom Deportivo se pasó. Está realmente atractivo. Veamos los titulares para la emisión de hoy día. Desilusión en Colo-Colo por magro empate con Cobreandino. Hinchas piden la salida de Arturo Salá. La U empató de visita con Cobreloa y se mantiene como líder invicto del torneo de apertura. Eliseo Salazar ganó primera fecha del torneo nacional de rally en Puerto Montt. Cálida acogida y excelente debut de Pedro García como técnico en Filambanco, el club más poderoso de Ecuador. Reportaje a Santiago Soto, un jinete chileno que triunfa en los Estados Unidos. Vía satélite, exclusivo para Zoom Deportivo. César Luis Menotti enjuicia el trabajo de la selección argentina y su opción para México 86. Miguel Drogué, figura del Nacional de Ciclismo en Pista, ganó 3 medallas de oro. Exitosa campaña premundial de la selección paraguaya, la preparación y los triunfos del equipo que eliminó a Chile. Televisión Nacional de Chile presenta Zoom Deportivo. Recuerde este nombre, Filambanco. Es un equipo ecuatoriano de fútbol, de Guayaquil para ser más exacto, y pertenece a un banco. El año anterior, el 85, casi se clasificó para la Copa Libertadores de América. Filambanco es un equipo que va a ser mirado con cariño por los chilenos, porque han contratado a Pedro García. Zoom Deportivo solicitó a Canal 10 de Televisión de Guayaquil un reportaje para Pedro. Aquí está el trabajo de los colegas ecuatorianos. Fundado el 30 de enero de 1978, el Club Deportivo Filambanco de Guayaquil es en la actualidad uno de los más importantes en el fútbol ecuatoriano. Recién llegó a la primera división en 1984 y desde entonces ha sido protagonista de un avance espectacular, a tal punto que en la temporada de 1985 ganó en forma impresionante la primera etapa del campeonato nacional, superando por 3 puntos al Barcelona, que más tarde sería el campeón ecuatoriano bajo la conducción del chileno Luis Santibáñez. Filambanco se clasificó finalmente en tercer lugar y quedó a un solo punto de la clasificación a la Copa Libertadores de América. En 1986 mantiene lo mejor del año pasado, incluyendo a los seleccionados nacionales Hamilton Cubi, Israel Rodríguez, Orly Klinger, Marcelo Hurtado, Luis Capurro y José Valencia. Ha contratado al internacional chileno Osvaldo Papudo Vargas y al argentino Mario Bevilacqua, que llegó desde Talleres de Córdoba, Argentina. También tiene al brasileño Noé, una figura del equipo. Respaldado por la entidad bancaria del mismo nombre, una de las más poderosas del Ecuador, Filambanco es el club ejemplo de organización que ha logrado armar un cuadro poderoso con aspiraciones de ser campeón. Este es el club al que llega el chileno Pedro García. Lo más importante ha sido observar la infraestructura con que cuenta Filambanco, el respaldo directivo e institucional para que un técnico pueda elaborar con todas las facilidades. Creo que eso es lo que me ha decidido más que nada a aceptar este desafío, este contrato, porque es un club que da todas las posibilidades, todas las garantías. ¿Cuáles son las aspiraciones de Pedro García en el fútbol ecuatoriano y particularmente en el Club Deportivo Filambanco? Bueno, dejar bien puesto el nombre de los técnicos chilenos. Creo que Lucho Santibáñez ya hizo algo importante abriendo las puertas, abriendo el camino. Creo que Isaac Carrasco dejó también un muy buen pasar cuando vino con la selección olímpica. Y este es un nuevo desafío para que se creen los técnicos chilenos, que hay técnicos capacitados que pueden salir
tranquilamente al extranjero, y eso es lo principal que me he propuesto, dejar bien primero, por supuesto, a mi persona en un medio difícil en donde se ha confiado y se me ha dado una gran responsabilidad, poder defender el prestigio del técnico chileno. De lo que ha podido observar, su primer análisis acerca del fútbol ecuatoriano. Es un fútbol diferente, hay algunas diferencias notables, como me tocó observar en el clásico Barcelona-Emelec, en que sí, bien es cierto, hubo un ritmo similar a cuando se juega en Santiago en los clásicos, hubo una violencia que no estamos acostumbrados a observar, se fue mucho al cuerpo, hubo bastantes golpes, y eso indudablemente que afeó el espectáculo. Un estadio lleno, un público anhelante de querer ver un buen espectáculo, se quedó solamente con el gol de Vasconcelos, que fue la única jugada realmente de gol, la única jugada realmente de fútbol que hubo, que fue un golazo, y posteriormente ya indudablemente se fue solamente al golpe, y eso es una diferencia notable con respecto a Chile. A Osvaldo Vargas le da mayor tranquilidad contar en la dirección técnica del plantel de Filambanco con el profesor Pedro García, un compatriota y a la vez un preparador físico, el caso del señor Arregada. Sí, bastante. Yo confío mucho en él. Cuando él llega, yo conversé con él. A la vez él tiene mucha confianza en mí. Él me vio jugar en Santiago. Yo jugué muchos partidos contra él. Y en más de 2 oportunidades él me quiso llevar a Colo-Colo. Y desgraciadamente por el asunto económico no pudo ser traspasado. Pero yo tengo mucha confianza en él sé cómo trabaja, pues yo lo tuve en una selección juvenil. Al profesor Arriagada no tuve la suerte de tenerlo en otro equipo, pero sé cómo trabaja, los resultados están a la vista de que Colo-Colo alcanzó 2 títulos, campeonato Poyagol, título nacional, Copa Libertadores, y creo que esos son bastante méritos. Suerte Pedro García, suerte Osvaldo Vargas. Valparaíso cumple 450 años. La Federación de Ciclismo de Chile, como homenaje a este aniversario, organizó el Campeonato Nacional número 58 en el velódromo Roberto Parra, que está al ladito del Estadio Valparaíso, allá en Playa Ancha. Michael Miller cubrió este importante acontecimiento. El excelente ciclista nacional Miguel Droguet se convirtió en la principal figura del Campeonato Nacional de Ciclismo en Pista disputado este fin de semana en Valparaíso. Droguet ganó 3 medallas de oro, 1000 metros contrarreloj, persecución individual y persecución por equipos. En la prueba de persecución individual derrotó por amplio margen a Eduardo Cuevas de Pilsen Cristal. Usando bicicleta y cascos aerodinámicos, incorporó de esta manera la moderna tecnología desarrollada en favor del deporte, con lo que aseguró la medalla de oro. En la persecución por equipos, el Team Record integrado por Droguet, Fernando Vera, Mario Hurtado y Víctor Labra logró medalla de oro al vencer en la final a la cuarteta de... Se llevó a efecto el día viernes y el sábado el primer rally del año, 1986. Una brillantísima, apretada, dramática victoria de Eliseo Salazar. Y Alejandro Schmauk, en la categoría inmediatamente inferior, también conquistó un importante laurel, un importante triunfo. Es justamente nuestro comentarista, Alejandro Schmauk, quien les cuenta absolutamente todo. Campeonato Nacional de Rally se ha puesto en marcha con la prueba que es probablemente la más tradicional de todas las que constituyen su calendario, el Rally de Puerto Montt. Es el más tradicional porque, aparte de haberse disputado en todas las versiones que lleva el Campeonato Nacional de Rally, es con toda seguridad el mejor organizado. Y esto se debe a 2 motivos. Por una parte, la experiencia que tienen los dirigentes locales en organizar rallies, y por otra parte, el gran interés que despierta en toda la zona de la 10ª región esta disciplina deportiva. La mayoría de la gente, de los habitantes, se acerca a observar las distintas alternativas y sabe y conoce de lo que se trata el rally. Sabe dónde instalarse, cuáles son las pruebas especiales de velocidad y qué se entiende por un enlace, lo cual le permite disfrutar a plenitud de toda la emoción que puede llevar cada una de las fechas del campeonato a los distintos lugares de Chile. Aquí tenemos justamente en pantalla al campeón 1985, Cristóbal Geiger, que defendía por primera vez su corona en justamente imágenes de la clasificación disputada bajo la lluvia. Sería el único momento en que el clima jugaría una desconocida, por decirlo de alguna manera, a la disciplina, porque después aparecería el sol por todo el resto de la prueba, lo que permitiría, por otra parte, una gran afluencia de público, lo que le dio un marco muy especial a esta primera fecha del campeonato.
imágenes nos muestran una curva muy cerrada, zonas de piso muy malos, que ponían a prueba la resistencia de los autos. Ahí justamente el paso del que sería posteriormente el ganador, Eliseo Salazar. Y si alguna cosa podemos decir que podría mejorarse de la organización de este rally es probablemente la elección de los caminos. Los caminos elegidos fueron en general muy rápidos, de rectas muy largas, lo que hizo que los promedios de velocidad superaran en muchas ocasiones los 140 y los 150 kilómetros por hora. Este hecho desvirtúa en alguna medida lo que debe ser un rally que se entiende como una prueba de habilidad más que de velocidad. Vemos cómo los autos saltan a la salida de un puente, andando prácticamente al límite de la adherencia y poniendo a prueba toda la resistencia estructural de los distintos vehículos que participan. Digamos que en la categoría mayor hasta 2.000 centímetros cúbicos el triunfo correspondió, como decíamos, a Eliseo Salazar, que dominó la prueba de punta a fin, de comienzo a fin, y segundo lugar para el campeón Cristóbal Geiger. Una lucha muy cerrada que no los distanció nunca más allá de un minuto entre ellos. En tercer lugar, una revelación, el piloto puertomontino Rolando Soto, y cuarto el piloto Concepción, Claudio Israel, en una muy buena actuación, debutando en un auto de la categoría mayor. En la categoría intermedia hasta 1.600 centímetros cúbicos la gané afortunadamente yo, aunque tuve un gran trabajo para dominar al piloto local Eugenio Velasco, que me hizo las cosas muy difíciles. Y en la categoría menor el ganador fue el piloto San Felipe, Rolando Bienzobás, segundo lugar el piloto Santiago Mauricio Busto. El momento de la premiación y la alegría de toda la gente que se acercó a presenciar esta primera fecha del campeonato. Como decía, una fecha de lujo, muy bien organizada, con mucha competitividad entre los distintos participantes y que augura que para las próximas fechas del campeonato seguiremos teniendo grandes espectáculos para la gente que se acerca al borde de los caminos. La próxima fecha justamente es en los alrededores de Melipilla, el 26 y 27 de abril corresponde a una fecha del campeonato metropolitano. Bien por Salazar, bien por Schmauk. Cuando uno dice que hay alguna división en algún organismo, siempre hay desmentidos. Pero en los árbitros hay algunas pugnas, algunos choques. Está el sindicato presidido por Mario Lira, está la ANAF que preside Raúl Donoso, está el profesor de los árbitros que es don Adolfo Reginato. Hay algún problema entre todos ellos y al mismo tiempo el nuevo organismo que conduce el fútbol quiere variar la forma contractual que une a la Asociación Nacional de Fútbol con los árbitros. Y para ello han pensado en un nombre. Y ese hombre, que puede ser que zanje las dificultades y que comande a los árbitros, está aquí conversando con Pedro Carcuro. Don Claudio Vicuña Larraín vuelve al fútbol para asumir un cargo dificilísimo, profesor de los árbitros, que significa además jefe del arbitraje en el fútbol profesional. Es el que designa los pitos, es el que maneja a los árbitros. Don Claudio Vicuña, ¿cuántos años fue usted árbitro en el fútbol profesional chileno? Exactamente 18 años. Desde el año 50 al 68 que tuve que retirarme porque me dio un infarto. ¿Qué edad tiene usted en estos momentos? 63 años recién cumplido. ¿Y se siente con la fuerza, con la vocación como para asumir un cargo tan complejo, tan discutido siempre como el de profesor de los árbitros? Perfectamente. ¿Usted cree que será capaz de conseguir la unidad entre los árbitros chilenos porque sabemos que están divididos? Ese es el grave problema que tiene actualmente el arbitraje chileno. Pero creo reunir las condiciones como para unir a los árbitros. ¿Por qué están divididos, don Claudio? Están divididos porque unos eran partidarios del profesor que se retira, otros no son partidarios del profesor que se retiran. Además, todas las clasificaciones producen el que baja siempre está enojado con el profesor y el que sube siempre está de acuerdo con el profesor. Todo eso ha traído una serie de divisiones. ¿Usted va a cambiar el sistema de calificaciones para los árbitros del fútbol profesional? No, el sistema de calificaciones para los árbitros profesionales yo lo encuentro bueno. Si el que llega último es porque ha sido a la larga el árbitro de más baja actuación. Eso sí que voy a cambiar ciertos veedores. Por ejemplo, voy a pedir a Jaime Amor que me sea veedor en Valparaíso y Viña del Mar.
que es un ex árbitro internacional. Y así una serie de ex árbitros que me ayuden para poder clasificar a los árbitros. Hay gente que dice, ¿por qué se castiga a los futbolistas cuando cometen una falta grave, cuando son expulsados, son suspendidos por el Tribunal de Penalidades? ¿Son castigados los árbitros cuando tienen un mal arbitraje? Los árbitros son castigados cuando tienen un mal arbitraje, lo único que no sale a la prensa para que el jugador después no se ría de él en la cancha. Y son bastante serios los castigos de los árbitros. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cada vez que un árbitro deja de actuar, deja de percibir un honorario bastante fuerte. O sea, ya es un castigo bastante más fuerte que el que le aplican al jugador. En su época, don Claudio, el arbitraje chileno tuvo alta jerarquía a nivel internacional. ¿Usted cree que ha bajado? Tal vez individualmente, sacando 2 o 3, individual sí. Porque había un Carlos Robles que no hay ahora, por ejemplo. Que me perdone el hijo, pero no hay un Claudio Vicuña. ¿Ah? No tiene nada que hacer al lado del papá. Pero en conjunto yo creo que si usted toma del árbitro número 17 de Primera División al número 1, el promedio es mejor actualmente que antes. ¿Y usted va a trabajar para darle jerarquía a nivel internacional al árbitro chileno, al arbitraje chileno? Pero lógicamente. Claro que ahí yo no tengo que ver nada con la Confederación Sudamericana, pero en la parte de los árbitros chilenos, los 7 árbitros chilenos van a salir igualmente preparados como están a arbitrar el campo internacional. ¿Usted va a mantener el actual contingente o va a hacer algunos cambios? No, el actual contingente se rige por un reglamento que tienen. Entonces no puedo hacer un cambio mientras no se cambie ese reglamento. Actualmente hay 7 árbitros internacionales y esos 7 siguen, a no ser que le suceda lo que le sucedió a Juan Silvaño, que pase los 50 años y tenga que dejar el puesto. ¿Está ratificado Hernán Silva como árbitro chileno para el Mundial de México 86? Está ratificado. Don Claudio, una última pregunta, algo que siempre está cuestionado, pero que nosotros no tenemos dudas. ¿Usted confía en la honorabilidad de los árbitros chilenos? Totalmente. Si no, no me habría puesto de profesor. Muchas gracias, don Claudio, que tenga éxito en su misión. Muy amable, Pedro, gracias. Don Claudio Vicuña Larraín, de los 18 años que tuvo como árbitro, durante 16 temporadas fue árbitro FIFA. Un señor respetable y respetado. Es garantía para la más difícil, la más compleja de las actividades dentro del mundo del fútbol profesional. Esa es la historia visible de Claudio Vicuña, pero él fue un excelente jugador de fútbol de Primera División y es un estupendo jugador de bridge. Y el padre de él fue jugador de Primera División en Green Cross, fue seleccionado nacional de polo y fue un gran dirigente, el padre de este Claudio Vicuña. Así se escribe la historia que usted no conoce. Hagamos una pausa y escuchemos el mensaje de nuestros auspiciadores. Colo-Colo es siempre noticia. Colo-Colo cobre andino, era importante. Zoom Deportivo se interesó en forma especial en ese lance. Ahí estuvo Eduardo Tasté. Igualados en el segundo lugar de la tabla de colocaciones del Grupo Sur, Colo-Colo y Cobre Andino empataron 0-0 esta tarde en el Estadio Nacional. En el primer minuto, Colo-Colo desperdició una excelente oportunidad por intermedio de Jáuregui. Su remate dio en los pies del arquero Yabar, que salió presto a recuperar esa pelota. Posteriormente, nueva ocasión de gol para Colo-Colo. Un centro de Gutiérrez desde la derecha no es aprovechado por ninguno de los atacantes salvo. Colo-Colo dominaba. Buenas jugadas en los primeros 8 minutos, como esta desde la izquierda de Washington Castro, que no logra controlar ni rematar el eje central de Colo-Colo, Cristian Saavedra. Transcurrían los 8 minutos de la primera etapa. Pero también el equipo de Cobre Andino se creó sus posibilidades. Fue así como Roberto Rojas a los 10 minutos tuvo que intervenir prestamente para conjurar el peligro. Continuó el dominio albo, pero un tanto intrascendente. Una buena jugada de Vera con Saavedra permite a este último un remate bajo y el arquero Yabar se hace aplaudir. Al promediar el primer tiempo, el dominio de Colo-Colo se acentuaba, pero el arquero Yabar lograba conjurar o los delanteros del cuadro de Colo-Colo desperdiciaban excelentes ocasiones. 0-0 finalizó la primera etapa.
En el segundo tiempo, a los 23 minutos, la primera inquietud para el golero Yabar. El cabezazo de Saavedra, que no llega con fuerza ni direcciones, controlado por Yabar. La única posibilidad de gol de Cobrandino en la segunda etapa se produjo a los 28 minutos. El arquero Rojas logró conjurar. En los últimos minutos dominó Colo-Colo y Cristian Saavedra en 2 oportunidades no logró darle bien con golpe de cabeza. La más clara, en los 36 minutos, su frentazo solo frente al pórtico desvía. El partido está por finalizar. Salá se inquieta. La barra de Trasandino celebra. El encuentro termina. Los jugadores se dan la mano, pero la barra de Colo-Colo comienza a silbar. Piden la salida del técnico Arturo Salá. El equipo se retira a los vestuarios, mientras el público se junta a la salida del estadio para pedir la salida del técnico. Continúan las manifestaciones. Dragicevic respalda a su técnico. El público demuestra su descontento al término del partido con el accionar de Colo-Colo. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, el público de Colo-Colo siempre quiere ganar. Siempre hemos querido ganar en todos los partidos. No es la primera vez que Colo-Colo no pasa por un momento extraordinariamente positivo o bueno. Está pasando, creo, por un momento difícil en la parte deportiva. Estamos preocupados y creo que hay que trabajar duro y con mucha capacidad y con mucho entereza enfrentar este momento. El público incluso en sus gritos pide la salida del técnico. ¿Cuál es la opinión suya como presidente? Todos estos trabajos son un proceso. Colo-Colo viene de vivir 2 años bastante malos en la parte deportiva y para poder salir adelante hay que trabajar y hay que trabajar con tiempo. De tal forma de que creo que cualquier evaluación final tendrá que hacerse al final de este torneo y posteriormente en el torneo nacional. Antes es aventurado entrar en juicio por lo que se ha visto en 2 o 3 partidos. ¿Hay respaldo total entonces para el técnico hasta el término del campeonato de apertura? Es decir, el respaldo es a nivel de todo el equipo de fútbol. Y como el equipo de fútbol está integrado por jugador y por cuerpo técnico, evidentemente que sí. Tienen que trabajar tranquilos, tienen que un poco dejarse, levantar esta presión que hay sobre ellos, de obtener un resultado como del lugar, que creo que ha jugado un papel importante en muchas figuras jóvenes que integran el equipo y que no se han podido sustraer de este momento de demasiada presión. El público afuera continúa sus manifestaciones. Tienen que demorar su salida el presidente de la institución. Es increpado por alguno de los socios. Sin embargo, la policía debe intervenir para que salga presto hacia su automóvil el presidente Albo. Por otro lado, Arturo Salá, el director técnico Albo, también demora su salida. Debe cruzar toda la cancha de césped del Estadio Nacional, escoltado por la policía, rumbo a la puerta de Maratón para tomar su vehículo y dirigirse a casa. Difíciles momentos vivirá el director técnico de Colo-Colo seguramente en las próximas horas. Comúnmente el descontento de los hinchas pasa a través de los resultados, pero curiosamente en Colo-Colo los resultados matemáticos han sido buenos. Ha jugado 7 partidos, ha perdido 1, está segundo en su grupo, va a jugar con Huachipato, que es el primero. Si gana Colo-Colo queda primero. O sea, no pasa a través de los resultados el descontento de los hinchas, pasa a través a lo mejor del juego, de algo más profundo. En fin, esa es otra historia, porque ahora vienen los goles y viene el invitado de Pedro Carcuro. Ahí está Pedro para conversar con él. Tras un domingo difícil, tras un domingo caliente, está en los estudios de Zoom Deportivo el director técnico, el conductor del fútbol de Colo-Colo, Arturo Salá. Arturo, la primera pregunta, ¿cuál es su respuesta para esos hinchas que gritaban esta tarde en el Estadio Nacional que se vaya Salá? Bueno, la respuesta es muy obvia, es pedir tranquilidad, pedir cordura, porque que tengan clara conciencia de que el plantel de jugadores como el cuerpo técnico quiere tanto o más ganar que ellos. Estamos conscientes de que es una hinchada que le gusta ganar, que le gusta tener a su equipo en los primeros lugares, pero también tiene que estar muy consciente de que estas cosas no se logran de la noche a la mañana, y menos en un proceso como el que estamos nosotros involucrados, que es un nuevo periodo con incrustaciones de valores nuevos, y que
que hay que tener paciencia y que las cosas buenas ya van a venir. Esa hinchada, Arturo, está molesta porque el equipo no juega bien y no gusta. ¿Usted está consciente de aquello? Sí, estoy consciente, pero no en el grado ni en la dimensión que se le ha dado. Creo que indudablemente no hemos tenido la línea de fútbol que debería tener Colo-Colo para las figuras que tiene y el plantel que tiene. Pero también es cierto que no ha sido tan grave el problema como para esas demostraciones de desacuerdo que ha tenido la hinchada, sobre todo al final de los partidos. Mirando la tabla, sin ir más lejos, estamos en una posición muy expectante, hemos perdido un solo partido y yo diría que los puntos que refleja la tabla son mezquinos para lo que ha hecho el equipo dentro de la cancha. Arturo Salá, usted cuando fue contratado, fue criticado por mucha gente, por algunos sectores de Colo-Colo, de que a lo mejor no tenía la experiencia necesaria como para ser el conductor técnico de un equipo estelar como es Colo-Colo. ¿Se siente sólido como entrenador? ¿Se siente respaldado por jugadores siempre difíciles en el manejo como son primeras figuras? Bueno, aquí hay dos aspectos que hay que distinguir. Yo creo que un poco la imagen externa del problema, que es la que usted dice, que a lo mejor yo no parezco sólido para la opinión pública. Y otra es cómo yo realmente me siento trabajando con el plantel. Desmiento absolutamente que sea un plantel difícil y de primera figura. Son jugadores profesionales excelentes que se han dado por entero un trabajo y con una entrega absoluta, del 100%. Lamentablemente, todo esto que se ha creado externamente ha influido en el rendimiento de los jugadores en la cancha, eso no lo puedo negar, y sin ir más lejos, hoy día se hizo sentir en el rendimiento de los jugadores. ¿No cree usted que se crearon falsas expectativas diciendo, los propios dirigentes lo dijeron, que Colo-Colo tenía que ser un equipo que jugara bien, que ganara todos los domingos, y a lo mejor eso creó una ambición desmedida en el hincha que ahora no se ve reflejada esa expectativa en resultados, o mejor dicho, en la manera de que juega el equipo? Puede ser, yo pienso que es una causa importante cuando se crean expectativas desmedidas, sucede lo que está sucediendo, porque es un poco incongruente uno al ver la tabla de posiciones en un equipo que es muy parejo, un equipo que no ha tenido una campaña desastrosa, el nuestro no ha sido una campaña desastrosa, y pasa lo que está pasando. Pero un poco el dirigente también lo hace porque también le gusta, tal como el hincha, ganar y le gusta tener a Colo-Colo en los primeros lugares. ¿Se siente con la fuerza interior como para seguir luchando, para imponerse como entrenador de Colo-Colo, está en este momento abatido Arturo Salá? En absoluto. Yo creo que la gente que me conoce sabe que estos son los momentos en que yo me sobrepongo. Tengo una absoluta confianza en lo que estamos haciendo, absoluta confianza en el plantel de jugadores, absoluta confianza en que estamos a muy corto plazo de tomar la punta del grupo y de sacarnos toda esta mala racha que nos está persiguiendo, porque realmente el equipo, a pesar de jugar mal, ha tenido dentro de la cancha mala suerte, porque todos los partidos que hemos empatado, o el que perdimos incluso no lo deberíamos haber perdido, los que empatamos deberíamos haberlos ganado. Así es que tengo absoluta confianza que a corto plazo vamos a salir adelante. Arturo, lo invito a algo más grato ahora, a que busquemos juntos el mejor gol de la fecha, de la 7ª jornada del fútbol chileno de apertura. ¿Qué le parece? Encantado. Perfecto. Entonces, empezamos con el partido de ayer jugado en el Estadio Santa Laura, el partido preliminar, con el primer gol anotado por Palestino ante un equipo que no había ganado nunca en el torneo. Cristiano Holguín, a los 10 minutos, luego de juntarse con Montenegro, inaugura las cifras para Palestino sobre Fernández Vial. 1-0 el marcador. El partido no tenía alta jerarquía futbolística y a los 23 minutos una gran jugada del lateral derecho Juan Villarroel, a quien se le permite además avanzar libre de marca 40 metros. Y cuando las enfrenta, con alguna dificultad gana. Habilita a Rodrigo Santander, quien anota su segundo gol en Fernández Vial y consigue el transitorio empate a 1. 23 minutos y el partido igualado a un gol. Sobre el final del primer tiempo, el cuadro de Fernández Vial pierde la excelente opción de quedar en ventaja, porque miren lo que pasa. Muñoz, el portero, salva con golpe de puño. La salida a 70 metros del arco rival de Ormeño, el centrodelantero. Inicia una larga carrera, llena de habilidad y profundidad. Y Monilla lo engancha, lo toma del brazo
dentro del área y Guillermo Bach sanciona el penal. El portero escocio ejecuta Leonel Pedreros y pierde. Él repite el remate, está inhabilitado porque no puede golpear 2 veces la pelota en un tiro libre y por lo tanto es anulado correctamente el gol. Y luego Holguín, a los 4 minutos del segundo tiempo, con excelente golpe de cabeza, pone el 2-1 tras el tiro libre de Montenegro para Palestino. El partido daba la impresión que quedaba asegurado para el cuadro tricolor cuando se produce esta jugada que vemos a continuación. Palestino carga. Hay una falta de un hombre de Fernández Vial, golpea a Castañeda. Tarjeta amarilla para el jugador de Fernández Vial, acelera la gestión rápidamente, de acuerdo al reglamento, el equipo de Palestino, y observen que correctamente está habilitado Osorio, pese a que el juez de línea, el señor Pedro Toro, levanta su banderola. Bach desestima la decisión del juez de línea y valida el gol. Correcto, excelente el árbitro, señor Bach, injustificado los reclamos del equipo de Fernández Vial. Luego el penal de Monilla, por una mano dentro del área, sanciona Bach. Todo esto a los 12 minutos del segundo tiempo y Carlos González descuenta para Fernández Vial. El marcador 3-2, favorable a Palestino a esa altura del partido. Luego Sergio Salinas reemplaza al autor de este gol, a Carlos González. Y sería Salinas quien a los 27 minutos del segundo tiempo, tras carga de Abraham González, floja intervención del portero Cosio y el gol de Salinas para dejar el marcador 3-3. 5 minutos más tarde, Palestino queda con 10 hombres por expulsión de Monilla. Todo esto favorece a un cuadro que luchó mucho, que se entregó al partido, al margen de eventuales deficiencias técnicas. Y otra gran jugada de Ormeño, avanzando paralelo al arco del equipo de Palestino. Habilita a Hernán Sáez, 43 minutos del segundo tiempo, y Fernández Vial consigue su primer triunfo en la temporada. Había anotado solo un gol hasta ayer. En el partido frente a Palestino anotó 4. A abrazarse y a celebrar a la uruguaya, con el técnico uruguayo Nelson Acosta. Estamos en Talcahuano para un excelente partido jugado ayer por la tarde, que se abre con un lindo gol de Óscar Herrera. Es difícil lo que hizo Herrera para amortiguar con el pie derecho ese pelotazo en profundidad de 40 metros, pero amortigua con gran técnica y bate al portero Jorge Cortés de Everton para anotar los 40 minutos el 1-0 de Naval sobre Everton. Estamos en el segundo tiempo, 18 minutos. Se juntan los hombres de vanguardia del cuadro de Naval, la zurda impresionante de Juan Soto y el 2-0 que aclaraba el panorama para el cuadro de Naval. Y si este gol de Juan Soto fue bueno, el que veremos a continuación es mejor. A los 29 minutos del segundo tiempo, Juan Soto arranca eludiendo a rivales en propio terreno. La pared perfecta. Otro hombre que queda en el camino y ahora con derechazo seco, cruzado abajo, anota el 3-0 para el cuadro de Naval. Lindos goles, tarde de sol en la octava región del país. Everton con problemas, con dificultades. Pierde al final por 3-1, porque es Ivo Basay, que luego de entretenerse un rato largo con el balón, logra resolver. Habría que tomarle el tiempo. ¿Cuánto rato estuvo con el balón Ivo Basay, luchando con rivales hasta conseguir el gol que significó marcador final? Naval 3, Everton 1. Uno de los equipos chilenos en Copa Libertadores de América, Cobresal, va a Quillota. Llega sobre la hora a jugar este partido. Y Manuel Pedreros, tras el pelotazo cruzado largo de Vladimir Vigorra, bate al portero Sandoval del cuadro de San Luis. Correcta técnica en toda la ejecución de Pedreros. Le pega muy bien con zurda. Y anota a los 38 minutos el 1-0 para Cobresal sobre San Luis. Partido jugado ayer en Quillota. 46 minutos del segundo tiempo. Masiva concurrencia sobre la puerta defendida por Acuña. Y todo termina con el gol de San Luis. La desesperación de San Luis
se transforma en alegría. Alex Martínez es espectacular además, no solo en la concreción del gol, sino que en el modo como celebra el jugador del equipo de Quillota. En tiempo agregado consigue el empate San Luis y camiseta a la tribuna. Alex Martínez, 1-1, San Luis y Cobresal. Universidad Católica frente a Audax Italiano. Viajó hoy por la mañana Universidad Católica a Bogotá para jugar el martes en Cali por Copa Libertadores de América. 15 minutos, tiro de esquina servido por Miguel Ángel Neira, aparición de Juvenal Vargas y el 1-0 para la Católica sobre Audax Italiano. Primer tiempo equilibrado, incluso podríamos anotar con mejores opciones de gol para los verdes, para Audax, equipo que consigue el empate a los 17 minutos tras esa intervención de Hernán Castro. Arbitraje de don René Muñoz, y tenemos la impresión que no se justifican los reclamos de el portero Toledo tras ese brinco con Pino, el volante de Audax. Aparición libre de Castro para conseguir la igualdad. El partido era más o menos parejo en el segundo tiempo, ahora con predominio de la Católica. Lucas Tudor reemplazó a Juvenal Vargas, que estaba golpeado, y tras una excelente intervención de Espinosa, lleno de fuerza para ganar ese balón, Tudor resuelve con maestría, enganchando de derecha para rematar con izquierda y anotar a los 31 minutos del segundo tiempo el gol de la ventaja para Universidad Católica. También había entrado Astudillo en reemplazo de Sig. Lucas Tudor, uno de los grandes goles de la jornada. Un jugador lleno de futuro, solo 17 años. Y es el propio Tudor el que asegura el partido para Universidad Católica a los 38 minutos tras esta jugada de Luis Pérez. El balón da en Droguet, pero no impide que encuentre como destino final la red. Universidad Católica en 6 minutos virtualmente liquidó este pleito apretado con Audax Italiano, match estelar ayer en el campo de la Plaza Chacabuco. Y a los 43 minutos del segundo tiempo siguió celebrando la barra y el equipo cruzado, porque el triunfo de la UC ante Audax Italiano se transforma en goleada. Otra jugada de Rubén Espinosa, otro desborde. No puede el portero Kemel Farías. La pifia de Luis Pérez tiene algo importante, la reacción del delantero. Generalmente hay tendencia a quedarse, a lamentarse de lo mal que se ha hecho. Pero acá Pérez mostró capacidad de reacción, reflejos, sobre todo sobre el final del partido, para anotar el 4-1 de Católica sobre Audax. Estamos con el fútbol de día domingo. Esto es lo que acontece en Vulco de San Bernardo. Y es Magallanes enfrentando al equipo de La Calera. Y Magallanes se pone en ventaja con ese gol de Fernando González a los 16 minutos de juego. 1-0, Magallanes sobre La Calera. 1.832 espectadores en el recinto de San Bernardo. 2 minutos del segundo tiempo. Qué bien, qué buen gol de Vilches. Acomodando de derecha para pie izquierdo, rematando desde 18 metros y anotando el 2-0 para el equipo de Magallanes sobre La Calera. El descuento se produce a los 37 minutos tras esta jugada. Es dudosa la gestación del penal. Se sanciona falta, tiro libre penal entonces. El portero Neff, enojado, preocupado además, ejecuta Albornoz para el cuadro de La Calera, colista en el Grupo Norte, y consigue el descuento. Se apura Calera, faltaban 8 minutos para el final, pero el gol lo encuentra a través de un regalo Ananías para ganar por 3-1 Magallanes a Calera. Ananías, autor de la última cifra del partido. Qué lindo gol este, ¿eh? El primero en el estadio de la Avenida Collao. 35 minutos, una buena carga de Concepción ante el líder del Grupo Sur, Huachipato, rival de Colo-Colo el próximo domingo. Y todo lo hace con maestría, con talento, con clase. Pancho Ugarte.
ex Cobreloa, amortigua con el pecho, elude al portero e incluso alcanza a terminar ese sombrero. 1-0, Concepción sobre Huachipato. Y se prolongaba la alegría del cuadro penquista, que es colista en el Grupo Sur, hasta 41 minutos del segundo tiempo, cuando carga Huachipato, remata Díaz en el poste, aparece Mario Pérez y hay penal. Lo enganchan dentro del área. La jugada no tenía mayor trascendencia, pero la falta existió, los reclamos de nada sirven y es el propio Sergio Díaz el encargado de ratificar esa alegría de la barra de Huachipato, anotando el tanto del empate. Concepción 1, Huachipato 1, clásico en Concepción. Otro empate a un gol, Rangers e Iquique en Talca hoy por la tarde. A los 9 minutos venían dos hombres de posición de adelanto, pero aquí él aparece correctamente. Lo habilita el árbitro y es justamente Marcelo Ursúa el encargado de abrir el marcador en este partido. Rangers le está ganando entonces tempranamente, antes de los 10 minutos, a Iquique por 1-0. Muy juntos los dos zagueros centrales de Iquique mirando cómo hacía el gol Marcelo Ursúa. El equipo de Iquique se va encima en los minutos finales del primer tiempo. Y hay este foul, tiro libre que ejecuta Antúnez. De nada sirve la estirada del portero Leyes. Un poco flojo, no puede llegar al segundo palo. La pelota se estrella contra el vertical y anota Antúnez el gol del empate. 1-1, Rangers e Iquique. Seguimos con los empates a un gol, un clásico. Cobreloa y Universidad de Chile, el foul de Pellegrini en contra de Puebla. Todo esto en el segundo tiempo, 28 minutos. La falta existió clarita, Víctor Ojeda sanciona, ejecuta Letelier. Lo suficiente como para anotar, porque Tejeda casi ataja. Observemos desde otro ángulo. Letelier celebrando y la U en desventaja. Es el único invicto del fútbol chileno. Consigue la paridad 2 minutos más tarde, cuando se sanciona esta falta penal dudosa. Lo va a servir Mariano Puyol, el tiro libre desde 11 metros. El portero es Mario Sven y Universidad de Chile consigue el empate. 1-1 ante gran público en Calama, Cobreloa y Universidad de Chile. Estamos en San Felipe y Unión Española. Empate a un gol para este partido. El primer gol lo anota Daniel Silva en los descuentos de la primera parte. Nos llega Borgia, ese remate abajo, recto, del volante de Unión Española. Daniel Silva para el 1-0. A la Unión le han empatado, le han hecho muchos goles sobre el final. Colo-Colo le empató sobre el final, Palestino también, y hoy se repite esta historia. Puntos importantes que ha enredado en los minutos postreros del partido el cuadro que conduce técnicamente Mario Moreno. El autogol de Atilio Guzmán significa el empate celebrado por la gente de la casa, por San Felipe. San Felipe 1, Unión Española 1, el empate, reiteramos, autogol de Atilio Guzmán. Hemos mirado con atención con Arturo Salá todos estos goles. Arturo, para su gusto, ¿cuál es el mejor de esta jornada? Hay varios goles muy bonitos, a mí me gustaron mucho los 3 goles de Naval, creo que fueron muy bien gestados. Hubo un gol, el tercero sobre todo, de Juan Soto en velocidad y un remate de distancia previo a una jugada colectiva muy buena, pero finalmente me quedo con el gol de Concepción, creo que fue precioso. Hubo también una jugada colectiva muy bien coordinada y una habilidad técnica de Ugarte al finiquitar frente al arquero. Creo que ese es el mejor gol de la fecha, para mi gusto. Arturo, le agradecemos la gentileza que ha tenido para estar junto a nosotros en esta noche de domingo muy tarde. Un domingo difícil, cansado. Sabemos que el entrenador se cansa más que los futbolistas, sobre todo en partidos tensos como este. Esperamos que el trabajo suyo tenga éxito, tenga frutos en Colo-Colo, a seguir luchando, a seguir ganándole en los momentos difíciles. Muchas gracias. El regalo de Zoom Deportivo y Pierre Burnell
para nuestro invitado estelar, para Arturo Salá, en esta noche. Muy amable, gracias. Buenas noches. Y Pancho Ugarte queda inscrito entre los grandes de Zoom Deportivo con su mejor gol. Lo vemos a continuación. Acertadísima la elección de Arturo Salá. Sergio Livingston y Zoom Deportivo. Gracias, Pedro Carcuro. Ahora nuestro noticiero, las noticias deportivas nacionales, leídas para ustedes por Rodolfo Herrera. Viajó a Colombia el equipo de Universidad Católica para enfrentar por Copa Libertadores a los clubes campeón y vicecampeón del fútbol de ese país. En la delegación de 26 personas hay 18 jugadores comandados por el entrenador Ignacio Prieto. Universidad Católica juega este miércoles con Deportivo Cali y el viernes se enfrentará al campeón colombiano, el América. Ambos cotejos se disputarán en la ciudad de Cali. En el aeropuerto Los Cerrillos se desarrolló el 12º torneo nacional de paracaidismo deportivo. El seleccionado chileno batió un récord sudamericano. Miembros de la Fuerza Aérea, el Ejército y especialistas civiles lograron formar una estrella de 27 hombres en caída libre. Se batió así el anterior récord continental, también logrado por el representativo chileno y que constaba de una estrella estructurada por 21 paracaidistas. En Sausalito, Viña del Mar, se corrió la Fórmula 4 de motonáutica con 15 competidores. Alfredo Pérez y Patricio Vázquez fueron los líderes de la prueba en la quinta región. En Aculeo debutó la Fórmula 1. La modalidad es novedosa en nuestro país y en esta oportunidad tuvo como vencedores a Hernán Calderón y Cristóbal Kaufmann en los 2 primeros lugares. Los equipos argentinos triunfaron en el Campeonato Internacional de Rugby disputado en Viña del Mar. Hoy, Universitario de Rosario venció 34-4 a Universidad Católica en el primer encuentro de la jornada final. La superioridad trasandina se ratificó luego cuando All Recian derrotó por la cuenta de 19-15 a los locales de All Macaya. Participaron 4 equipos de Rosario. La Asociación Santiago arrasó con los primeros puestos en el Campeonato Nacional de Pesca que concluyó esta tarde en Guanaqueros. Hoy se desarrolló la modalidad de pesca del lenguado y al igual que ayer hubo neto predominio de los representantes metropolitanos. El champion lo logró Leonel Serrano de la Asociación Los Andes al lograr una presa de 2 kilos y 675 gramos. En el campeonato desarrollado en la cuarta región participaron 89 pescadores de todo el país. Se anunció que Guanaqueros será la sede del Sudamericano de Pesca de 1986. Haroldo Salazar se adjudicó el Campeonato Abierto de Golf, organizado por el Country Club de Santiago. En primera instancia empató con Patricio Valenzuela a 286 golpes en los 72 hoyos. Fueron al desempate en el hoyo 10 y Salazar con 3 golpes superó a su oponente que hizo 4. En damas venció con 39 palos Desiree Sudot, que fue escoltada por Isabel Santamaría. Paulina Sepúlveda se adjudicó el primer máster femenino de tenis de Chile que se organizó en Yoyeo. Ante gran cantidad de público derrotó 6-3, 7-6 y 6-4 a Carolina Espinosa. Recibió un premio de 44.000 pesos. En Talca, Hans Gildemeister se impuso en el torneo de Semana Santa jugado en la capital de la séptima región. Derrotó 6-3 y 6-3 al joven tenista Sergio Fuentes en apenas 50 minutos de juego.
Ahora en Zoom Deportivo viene lo más importante, el mensaje de nuestros auspiciadores. Argentina perdió 0-2 con Francia y el día sábado, ayer, ganó por 2-1 a Napoli en Nápoles. Un hombre de fama ancha, de conocimientos muy profundos, analiza a Argentina. Aquí está César Luis Menotti. César Luis Menotti, de 47 años, nacido en Rosario, Argentina, entrenador de fama mundial y experto en fútbol, campeón mundial 78 con Argentina. Detalles personales, traje a la medida también en el banquillo del entrenador, escritor, fumador empedernido, apodo El Flaco. Hoy vamos a hablar de Argentina. El fútbol no puede estar ausente de una manera de vivir de su pueblo. Como fenómeno cultural marca un estilo que tiene que ver con el sentimiento, con la música, con las expresiones artísticas, con el clima, con el país en que se desarrolla. Este estilo Argentina lo logra a través de que este juego se hace patrimonio de las clases menos pudientes. Este fútbol introducido por los ingleses en los colegios, el pueblo lo toma como su juego predilecto y ahí impone una manera de vivir y de sentir, con la picardía, el desenfado, hasta la gambeta burlona, que significaba también las mismas expresiones que necesitaba la gente para vivir o para sobrevivir. Alfredo Di Stéfano de pronto es la síntesis de todo esto. It started with that pirouette drive off of the defense forward. He sends it into the box, out in front. Here's a shot and a goal. Fine. Back off the left side of the box. Maradona crosses out in front. Ball cross inside the box. The ball is off the left side post. Es muy difícil el análisis táctico o el estilo futbolístico de Argentina. Digo que es muy difícil porque todavía no lo he encontrado. Quizás en la fase defensiva se note la predisposición por algunas innovaciones en cuanto a las marcaciones. En este momento se están practicando marcas personales. Todo esto indicaría un cambio. No ha habido respuesta en cuanto al funcionamiento, a pesar de que las individualidades con que Argentina cuenta pueden ser importantes. Cuando digo individualidades me refiero, por ejemplo, a Daniel Passarella, capitán de la selección campeona del mundo, capitán de la Fiorentina en el fútbol italiano, a Bertoni en el Nápoles, a Barba en el Lecce, Valdano en el Real Madrid, Calderón, Ramón Díaz en Italia, jugadores que triunfan en Europa y que habrá que esperar entonces la definición del plantel de la selección nacional y saber si el entrenador podrá escribir partituras claras para que los intérpretes puedan leer con facilidad. Posibilidades Argentina sigue teniendo, cuenta, insisto, con excelentes individualidades. Todavía no hemos encontrado ese estilo que marque un funcionamiento. Vamos a ver en escena ahora, si bien algunas confusiones también respaldadas por excelentes individualidades. Diego Armando Maradona, 25 años, mostrando toda su habilidad y la definición de Pasculi. Excelente. Que quedó vacante después de Cruyff. Se lo disputará seguramente a Platini y a Rummenigge. La potencia de Daniel Passarella, el gran capitán de la selección campeona del mundo del 78, actual capitán de la Fiorentina. Hombre que en pocos segundos vamos a observar de qué manera le dio el pasaporte a la selección nacional para México 86. Con su temperamento, con su presencia. Aquí está la escena en acción. Passarella domina ese balón y produce el empate argentino casi sobre la hora, que significó el pasaporte a México. Otra vez Passarella
con esa capacidad de gol que lo tiene como el goleador más importante de la historia del fútbol argentino en defensa. Maradona podrá ser el sucesor de ese trono en la lucha con Platini y Rummenigge. México 86 lo definirá. Napoleón Bonaparte decía una frase sobre estrategia: mostrarle al enemigo lo que el enemigo teme. En este caso serían adversarios. Y entonces recordar Pasarela, Maradona, Valdano, Bertoni, Ramón Díaz, Barbas, Calderón, Gallego, Tarantini, Holguín, Borgi, Batista, en fin, innumerables jugadores de primerísimo nivel internacional. Yo creo que existen grandes posibilidades para que, si la partitura es clara, estos son excelentes lectores y seguramente Argentina logrará un equipo altamente competitivo. Si esto está claro, si todo funciona en estos pocos meses, los indico a mi país, Argentina, como uno de los máximos aspirantes a lograr el título. Para mi país, entonces, mucha suerte. La misma suerte quieren los paraguayos para Paraguay. Ha de jugar en el grupo B con México, Irak y Bélgica, un grupo muy difícil. Canal 13 Asunción hizo este reportaje para Zoom Deportivo de la selección paraguaya. Luego de su clasificación frente a Chile, el seleccionado paraguayo ha realizado una serie de partidos amistosos preparatorios para el Mundial de México. Participó en un torneo internacional en Miami, venció por 4-1 a la selección de Jamaica y fue eliminado por Deportivo Cali de Colombia en su única derrota por 2-0. Posteriormente efectuó 8 partidos en Asia, jugando en Qatar, Hong Kong y otras ciudades de menor importancia. En todos estos encuentros obtuvo resultados positivos. El técnico Cayetano Re no cuenta aún con todos los jugadores que actúan fuera de Paraguay. Bueno, estamos en una fase en donde estamos jugando partidos, ¿verdad? Ya hicimos la preparación física bastante buena en un periodo de gira de partidos también, y también a la espera de esos jugadores que nosotros tenemos fuera. En este momento hay 5 jugadores, naturalmente hasta que ellos no se integren, pues no podemos saber a qué altura andamos, pero pienso de que por lo menos la gente que ha jugado poco, la gente que está con nosotros, ¿verdad? Los otros que componen el equipo que jugó el repechaje, pues está jugando partidos, está entrenando. Andaremos a lo mejor a un 60-65% a la espera de completar esa preparación. Cayetano, de aquellos partidos definitorios con Chile a los partidos que se avecinan, ¿sería la misma base prácticamente en un 90% de la conformación de jugadores? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero es pronto ahora mismo para decir si va a ser, porque de aquí a México hay todavía un tiempo. Naturalmente, si esos jugadores están en buen nivel técnico y en buena forma física, pues posiblemente son los jugadores que han jugado bien y naturalmente habrá que ponerlos. En lo que tiene que ver con los rivales de Paraguay, de Irak, de Bélgica y de México, ¿qué se puede apuntar? Bueno, Bélgica, nosotros estamos viendo vídeos, ¿verdad? Partidos que jugó contra España, algunos que jugó en Arabia, y más o menos tenemos una referencia. Es un equipo que tradicionalmente siempre están en los mundiales, un equipo que tiene buena técnica, buena preparación física. Irak es una incógnita. Nosotros hemos estado jugando con equipos que más o menos se acercan a ellos, que han jugado las eliminatorias, como Qatar o Arabia Saudita. Y México, sí, México yo lo vi personalmente. Después tenemos unos vídeos también, que es el equipo creo que peligroso, el equipo que juega como local. Además, una forma muy buena. Han jugado aproximadamente 50 partidos llevan, ¿verdad? Con el mismo entrenador, con los mismos jugadores. Y creo que va a ser el equipo a batir. Sin embargo, los jugadores que continúan entrenando para México se juegan la posibilidad de ser titulares en el Campeonato del Mundo. Esta gira que nosotros hicimos ahora nos vino muy bien para conocernos entre nosotros, o sea que fomentar el compañerismo, la unidad y más que nada también para adquirir un poco de experiencia a nivel internacional a los muchos jugadores que necesitamos ese fogueo. Ramón, ¿qué significa ser goleador en estos momentos de la selección paraguaya? Bueno, antes que nada un saludo a todos los chilenos, a todos los hermanos de ese país. Y bueno, una gran responsabilidad ser el 9 de Paraguay, porque aquí como todo el mundo se acostumbra al centro delantero a hacer goles, ¿no? Entonces para mí recibo con mucha alegría y
con mucha satisfacción, puesto que es el resultado de un sacrificio que he logrado a través de todo un año. ¿Estar en un mundial significa la máxima aspiración para Ramón Ángel Hicks? Yo luego que sí, yo pienso que para todo jugador del mundo, estar en un mundial es doctorarse en fútbol, ¿no? A pesar de la serie de partidos amistosos jugados por Paraguay, su director técnico Cayetano Re continúa convocando y repatriando elementos para su equipo. Es el caso del arquero paraguayo que milita en San Lorenzo de Almagro, en la Argentina, José Luis Chilavert, quien fue convocado a la selección en el día de ayer. En Viña del Mar, la semana pasada, se realizó el 5º triatlón, una prueba que ha concitado el interés general. Un competidor salió 60 entre los 183 que participaron y todo el mundo lo miró, lo admiró y diría yo que se emocionó al verlo. ¿Por qué? Porque este hombre, este participante, debido a una malformación congénita, nació sin antebrazo derecho y a pesar de todo, él compite y es ejemplar. Jorge Boabda realizó este reportaje a Cristian Bernales. Hace 2 años se comenzó a practicar en nuestro país la triatlón, una disciplina que requiere de un esfuerzo continuado de natación, ciclismo y trote. Entonces es lógico pensar que sus cultores deben poseer un físico privilegiado. Pero el tiempo se ha encargado de demostrar que la voluntad a veces es más importante que la capacidad misma. Cristian Bernales tiene 28 años, es abogado y actualmente trabaja en el departamento jurídico de una institución bancaria. Y también es un entusiasta del deporte. Pese a sufrir la carencia congénita de su antebrazo derecho, que para muchos puede ser un motivo para sentirse inválido. Sin embargo, para Cristian Bernales, su malformación se convirtió en un motivo de superación, canalizada a través del deporte. Cuando niño yo siempre quise ser el mejor. Cuando empecé jugando fútbol, quería ser el mejor del colegio, incluso jugué arquero mucho tiempo, hasta 6ª preparatoria, una cosa así. Y siempre quise figurar y ser el mejor en todo. ¿Y te iba bien como arquero? Sí, me iba muy bien. Era muy buen arquero y atajaba, no me preguntes cómo, pero realmente me las ingeniaba para atajar. Apretaba la pelota de una manera especial. Estuvo muy inconsciente. El deporte se convirtió en su sistema de vida. Abandonó el fútbol a los 15 años, pero no tuvo el apoyo necesario debido a su malformación congénita. Pero ya eso es parte del recuerdo, porque en vez de desanimarse, su pasión por el deporte la volcó en el atletismo. Incluso como velocista alcanzó la marca de 10 segundos y 9 décimas en los 100 metros, pero un desgarro lo dejó fuera de carrera. Junto con la lesión tuve que optar por hacer deportes más tranquilos, como jugar tenis y andar en bicicleta. No tenía ningún problema para jugar tenis, me la arreglaba perfectamente, ponía la pelotita aquí, la tiraba para arriba y servía. Y al final me dediqué a la bicicleta, que es un deporte maravilloso. Luego de practicar cicloturismo, desde hace 4 años interviene en las competencias que organiza el Canal Deportivo Laboral. He tenido muy buenos triunfos que me alegran mucho y me llenan de orgullo porque es difícil ganar en eso. He ganado, por ejemplo, doble Tiltil, Santiago-San Antonio, el circuito de Santa Carolina, en Santiago. El año pasado tuve alrededor de 4 triunfos en el año y 2º y 3º puestos. ¿Y cómo surgió este interés por la triatlón? Bueno, la triatlón en el año 84 se organizó por primera vez. Yo no la conocía, es una cosa la encontré muy novedosa, la encontré interesantísima y un desafío nuevo. Yo pensé, bueno, fui atleta, tengo el trote, estaba compitiendo en bicicleta, ya. Tenía 2 pruebas que yo creía que eran fundamentales y me tuve que abocar a la parte de natación, que era la parte complicada para mí. Cristian Bernales, sin embargo, confiesa que a veces surgen los temores. Lamenta tener que dar ventajas en el ciclismo, por ejemplo, cuando se trata de bajar las cuestas. Se le hace difícil dominar la bicicleta cuando se llega a velocidades cercanas a los 80 km por hora. Es fantástico poder correr en bicicleta firmado con las 2 manos en el manubrio. ¿Ah? Pero son lapsos nada más. Yo creo que si yo me diera cuenta realmente de la cantidad de locuras que hago, quizás no las haría. Pero en general el deporte es maravilloso y hay que luchar. Es una escuela de vida, realmente una escuela de vida. Cristian Bernales, un hombre a admirar.
Hagamos una pausa con nuestros auspiciadores. Muchos chilenos triunfan en el extranjero. Jugadores de fútbol, entrenadores, pero hay jinetes triunfadores. Y en Miami hay uno hace varios años. Se llama Santiago Soto. Hay una nota, una entrevista con él que es muy interesante. Y luego tendremos un clásico sin desperdicio en el Hipódromo Chile. Todo se los presenta Manuel Somarriba. Chilenos del Turf, profesionales de la hípica desde hace muchos años, han recorrido prácticamente toda América en busca tal vez de mejores horizontes, de nuevos destinos, acuciados por a veces un afán inquietante. Desde el Canadá hasta el sur de Argentina no habrá centro hípico que no haya tenido alguna vez algún chileno entre ellos. Gustavo Pinto entrevistó a una de estas figuras y un triunfador en la hípica norteamericana. Veamos la nota que ha preparado. Me encuentro en estos momentos con Santiago Soto, uno de los chilenos importantes que está acá en Miami y que hace 3 semanas ganó un premio de $300.000. Cuéntame un poco de esa carrera. Bueno, es una carrera muy importante en el turf, me refiero al pasto, en donde participaron los mejores caballos de pasto en la Florida. Era la única yegua en la carrera, ella es una muy buena yegua, es pequeñita pero corre bastante la grama, tenía una opción de 18-1. Santiago, tengo entendido que ahora vas por una carrera de Luisiana con la misma yegua, un premio más importante todavía de $500.000. ¿Estás preparado para eso? Sí, yo y la yegua están realmente preparados para participar en una carrera de ese auge, ¿no? En donde estarán caballos de pasto muy buenos, en donde yo creo que tengo la primera opción, ya que según informaciones que yo he tenido hasta el momento, la yegua mía es la favorita de la carrera. ¿Y en Estados Unidos dónde has obtenido los mayores triunfos? Bueno, los más grandes monetariamente, pero también he tenido grandes triunfos en México, en donde fui ganador de la Triple Corona, ganador de la Estadística 1980, y la mayoría de los clásicos grandes que se corren en México, afortunadamente me lo he ganado. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu gentileza. Gracias, un saludo a toda la gente hípica de Chile. 11 rivales en los 2.400 metros del Pan American Handicap. Hot Roders es el puntero y 2 jinetes chilenos en la prueba, Santiago Soto y José Santos. El hermoso hipódromo de Gulfstream muestra un panorama, un paisaje similar al que encontramos en la península de la Florida, tropical, con una bella laguna y un hermoso color verde. Vuelta y media a la pista de 1 milla. Y los rivales entran a cubrir la recta final por primera vez. Van a desfilar frente al disco. Powder Break con Santiago Soto en 8º lugar, dice el speaker. Y pasan la curva de las tribunas para irse a la recta opuesta. A gap of 4 lengths. Uptown Swell is 6th. Flying Pigeon 7th. Powder Break 8th. 5 lengths back. Powder Break con Santiago Soto siempre en 8º lugar. 3/4 in 111 flat as they move away down the backstretch. Hot Rodder shows the way by 7 lengths. Explosive Dancer is 2nd. A Merry Lad 3rd. Y atención, ahora viene una maniobra interesante. Santiago Soto se prepara para atropellar y va a elegir el momento decisivo. As they move toward the far turn, Hot Rodder leads it now only by 2.5 lengths. Palace Panther begins to move on the outside is 2nd, and Merry Lad 3rd. Uptown Swell on the outside is 4th, Flying Pigeon 5th. Moorjan begins to move on the outside 6th. En esos momentos se separan los estribos y comienza a atacar buscando una línea interior en los palos. Digamos, por el seto de pinos que circunda el hipódromo.
La lucha se hace intensa y a 400 metros del disco lo tenemos tercero y va emparejando al segundo y se desliza con facilidad. Al final, por un cuerpo, obtendría los $180.000 de la carrera. Desde el hipódromo de Hialeah en Miami, especial para Zoom Deportivo, Gustavo Pinto. Esa es la historia de un jinete triunfador que no hace muchos años vimos conduciendo los caballos de Jorge Inda en la pista del Club Hípico y con mucho éxito. Emigró, él dijo, estuvo en México, seguía a Estados Unidos, pero seguramente de allá tardará muchos años en volver, porque es todo un triunfador que ha dejado muy en alto la calidad del látigo formado en nuestros hipódromos. Pero yendo al terreno nacional, al escenario local, dos potrillos alternaron en 1.200 metros en el primer encuentro clásico en la pista del Hipódromo Chile ayer. Una carrera sin apuestas, un match, como diría un inglés. Y resultó una prueba sumamente interesante, pese, como dije, a no llevar apuestas, porque tuvo una definición que casi podría ser espectacular. Vamos a ver qué pasó. Comienzan a prepararse, partieron. Fogoso en el primer lugar, segundo Padrino a 3 cuerpos. Fogoso aumenta su ventaja a 4 cuerpos, siguió de Padrino. Fogoso 4 cuerpos, segundo Padrino. Para enfrentar la curva de los 900, con Fogoso en el primer lugar. Rápido se observa al potrillo Fogoso, que en su debut se estrenó venciendo por 18 cuerpos, nada menos. Segundo Padrino. Fogoso 5 cuerpos, segundo Padrino. Trata de cortar distancia Padrino, Fogoso 3 cuerpos, segundo Padrino. Última curva. Mantiene el primer lugar Fogoso, segundo Padrino a 3 cuerpos. Van a entrar a tierra derecha, con Fogoso en la delantera, segundo Padrino a 3 cuerpos. Fogoso mantiene el primer lugar, seguido de Padrino a 3 cuerpos. Van a enfrentar los últimos 200. Fogoso aumenta su ventaja a 4 cuerpos sobre Padrino. Trata de cortar esa distancia. Mantiene Fogoso el primer lugar. 4 cuerpos sobre Padrino. Fogoso 3 cuerpos. Cuerpo y medio. Un cuerpo, un cuarto, 3 cuartos cuerpos. Medio cuerpo y gana Fogoso. Segundo Padrino. Una linda llegada y ambos caballos quedaron en deuda con la afición. Completó 2 victorias Fogoso, pero ¿qué sucederá cuando se vuelvan a encontrar a breve paso? Solamente medio cuerpo separó a ambos rivales que en 1 minuto 11 segundos 4 quintos cubrieron veloces 1.200 metros. La afición ya lo estará esperando. Y ha sido todo por hoy en la hípica de Zoom Deportivo. Las noticias deportivas internacionales, ahora es su turno. Se las brinda Rodolfo Herrera. El niño prodigio alemán Boris Becker derrotó por 7-6 y 6-3 al checoslovaco Ivan Lendl en la final del torneo Volvo de tenis que se disputó en Chicago. Es la primera vez que se registra este resultado en los 4 partidos en que ambos se han enfrentado. El checo número 1 en el ranking mundial había ganado siempre antes y contaba ahora con una impecable serie de 14 matches en los que no había perdido ni un solo set. En el Rally Safari que se realiza en África, hoy se corrieron 1.286 kilómetros en Kenia. Triunfó un sueco, Björn Baldigard, al volante de un Toyota Celica. El competidor escandinavo ha triunfado en 2 oportunidades en esta tradicional carrera y hoy nuevamente se ha puesto en la vanguardia. En 1986 compiten en el Rally Safari de África cerca de un centenar de pilotos de 20 naciones. En un dramático último giro, el británico Bob Spalding ganó con ventaja de 2 segundos la prueba de motos náuticas de Fórmula 1 que se disputó en Múnich, Alemania Federal. Los bólidos alcanzaron velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora en esta prueba. En el campeonato mundial intervienen solo 8 países europeos, además de Estados Unidos.
vimos en acción al campeón mundial de trial, el francés Michaud, que se adjudicó 9 de las 12 pruebas del reciente torneo efectuado en Alemania Federal. En esta competencia no influye el tiempo empleado, sino que se contabilizan los puntos de acuerdo a los errores que se cometen. Por ejemplo, no se puede tocar el suelo con los pies. Sobre un glacial italiano, cuando culmina en Europa la temporada invernal, se efectuó el primer torneo de Europa de surf sobre nieve. 100 participantes de 7 países observaron la victoria del germano occidental, Thomas Klang. Deportistas lisiados de toda Europa se reunieron en Bruselas, capital de Bélgica, para una competencia europea que no se realizaba desde 1980. Fueron 200 los deportistas minusválidos que compitieron por títulos y medallas en categorías abiertas que permitían que se midieran entre sí atletas con diversas lesiones. Se hizo la prueba de salto alto para varones con muslos amputados. Venció el holandés Boteman, quien saltó 1,71 m. Desde el jueves se desarrolló en Algarrobo el 8º Campeonato Sudamericano de vela para clase láser. Campeón se clasificó Gonzalo Campero de Argentina, segundo Rodrigo Meireles de Brasil y en tercer lugar el chileno Alberto González. Desde Algarrobo reporteó para Zoom Deportivo Michael Miller. Fundamentalmente esta clase se caracteriza porque todos los barcos son iguales, es todo, o sea, todo está exactamente igual por el reglamento y hace lo que da como ventaja al que sea mejor timonel y no al que tenga el mejor barco, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que es un deporte apto para mujeres? Ay, hay gente que dice que no, pero yo encuentro que sí, o sea, es un desafío. Con harto viento es totalmente rudo, qué sé yo, pero cuando hay poco viento vamos parejos con los hombres y apto para hasta niños chicos. ¿Por qué el láser ha tenido tanto éxito? Porque es económico, fácil de armar, divertido, todos son iguales. Es demasiado personalista, ¿no? Sí, por supuesto. Al hecho de estar solo es totalmente independiente. Y eso es bueno, creo que es bueno. Te desarrolla más la personalidad. En Chile se estima que 7.000 personas de todas las edades practican navegación a vela, desde los grandes yates oceánicos hasta los pequeños Optimis. De este total, más de 2.000 pertenecen a la clase láser, que junto al windsurf son las especialidades más difundidas. El velero láser fue inventado hace solo 15 años en Canadá y rápidamente se extendió por el mundo. Hoy existen 125.000 personas en el orbe que navegan y compiten regularmente en estas embarcaciones. Durante este fin de semana se desarrolló en Algarrobo el 8º Campeonato Sudamericano Clase Láser con la participación de 74 competidores de Argentina, Brasil, Ecuador y Chile. Los tripulantes, damas y varones, tenían edades entre los 12 y los 64 años. El campeonato se dividió en 7 regatas con un descarte. Cada prueba se efectuó sobre un trazado de 10.000 metros en forma triangular, con un recorrido de 6 tramos o piernas, de acuerdo a las normas olímpicas de este deporte. La lucha resultó hermosa, incluso espectacular, triunfando finalmente Gonzalo Campero de Argentina, segundo Rodrigo Meireles de Brasil y tercero Tito González de Chile. Un excelente campeonato para un gran deporte, fácil de practicar en nuestro largo litoral.
Hermosa nota desde el bello Algarrobo. Hagamos una pausa con quienes nos acompañan, nuestros auspiciadores. Cuando elija. Me traen un cable que viene interesante. Cuarta fecha del fútbol ecuatoriano. Dice, Barcelona 1, Deportivo Quevedo 1. Empató el equipo de Santibáñez. Liga de Portoviejo 0, Filambanco 2. Ganó el equipo de Pedro García. Con esto en el grupo 1, Barcelona, tras 4 fechas, es puntero solo con 7 puntos. El único punto perdido hoy día por el empate. Y en el grupo 2 está tercero Filambanco con 5 puntos. Primero Liga de Quito con 8, segundo Nacional con 7 y Filambanco con 5. Bien le fue a nuestros compatriotas en Ecuador y muy bien le fue en España. Se anuncia que reapareció Aravena, jugó muy bien, ganó el Valladolid y matemáticamente quedó fuera de cualquier posibilidad de descender. Y eso es todo por hoy con Zoom Deportivo. Los esperamos con todo cariño el próximo domingo. Muchas gracias. Buenas noches. Televisión Nacional de Chile presentó Zoom Deportivo.